¿Cómo estás, Betty? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Ya estamos listos para empezar esta clase para bendición de todo el cuerpo de Cristo, empezando por todos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Betty. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te mandamos un fuerte abrazo. Estamos muy contentos que siempre estés en las primeras filas para recibir la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio de Primera de Tesalonicenses. Yo también te mando un fuerte abrazo, Betty, con mucho cariño. Que Dios te siga bendiciendo y llenando del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, alumbrando los ojos de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabado sea el Señor. Bendiciones para ti y toda tu familia. Vamos a esperar un momentito a que se vayan conectando nuestros hermanos, ¿verdad? Esperemos que no tarden. Linda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida también. Esperemos que los hermanos se empiecen a conectar también, poco a poco, para que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes, linda. Dios te bendiga a ti y a toda tu casa, a toda tu familia. ¿Sí? Estamos esperando a que se sigan conectando nuestros hermanos. Un poquito más nada más y empezamos con nuestra clase. ¿Les parece bien? Sí, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Gloria a Cristo Jesús, por su grandeza, por su amor y su misericordia. Maestra Patti, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida a la clase de discipulado de Tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses. Estamos aprendiendo todo lo que dice la palabra de Dios y vamos poco a poco entendiendo cada parte de la palabra, tratando de entender, revelado por el Espíritu Santo, lo que Dios nos quiere mostrar, ¿verdad? ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches. José Rivera, Josie Rivera, bienvenida. Reconoviu, bienvenidos también. Para ti, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Apo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas bendiciones, Apo. Qué gusto saludarte a ti. ¿Cómo está Manuel? Un saludo a tu esposo. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar. Vamos a orar y poner esta clase en las manos del Señor para que sea siempre Él, nuestro Maestro, quien nos lleve a toda verdad, ¿verdad? Así que, ¿verdad que sí? Oremos entonces, hermanos, ahí en casita donde te encuentras y pongamos esta reunión en las manos de Dios, ¿les parece? Porque es su palabra, ¿verdad? Cecia, ¿cómo estás? Bienvenida, hermanita. Lilian, ¿cómo estás? Georgette, ¿cómo estás? Maylene, ¿cómo estás? Bienvenidas, qué gusto ver sus nombres en pantalla. Vamos a orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, a bendecirte y a agradecerte, Señor, que cada una de nosotras y nosotros somos llamados hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad. No que nosotros te hayamos escogido a ti, sino tú nos escogiste a nosotros, como dice tu palabra, para que vayamos y llevamos fruto, para que todo lo que te pidamos en el nombre de Cristo Jesús nos sea hecho. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches, disculpen ustedes. Vamos entonces a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Jazmín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida también. Dice así. Desde el versículo 16, 5, 16 dice el Señor: estad siempre gozosos, orad sin cesar,
dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19 dice Dios: no apaguéis al Espíritu Santo, no menospreciéis las profecías. Absteneos de toda especie. 21. Examinadlo todo, retener lo bueno. Dice Dios. En esta carta a los tesalonicenses, el tema principal de la carta habla de la santidad que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Tesalónica y a todos nosotros a la santidad ante el regreso del Señor Jesucristo. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Rod Montes, bienvenido, buenas noches. Pablo elogia a los hermanos de Tesalónica por su fe, por su amor y por su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo los anima y los exhorta a caminar en pureza y les habla sobre la venida del Señor Jesús. Esas recomendaciones que Pablo les hace a ellos y nos hace hoy a nosotros es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos está enfocando en las cosas que son eternas y no en las cosas que perecen. Nos está enfocando en las cosas que verdaderamente son importantes en nuestra vida, ¿sí? Entonces, nuevamente, Pablo anima y exhorta a la iglesia de Tesalónica y ahora a nosotros. ¿Qué tal la familia García? Muy buenas noches. A caminar en pureza. Y les habla sobre la venida del Señor Jesús. Porque cada día que pasa, estamos más cerca del regreso del Señor Jesucristo. Rocío, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita, bienvenida. Cada uno de nosotros hagamos memoria. Marinita, buenas noches. Cada uno de nosotros haga memoria. Y en alguna parte de nuestro crecimiento espiritual hemos experimentado también, ¿sí?, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, ¿sí?, el que busquemos al Señor Jesús en las Escrituras, el que nuestra vida vaya cambiando y la de ellos es expuesta como son ellos cuando Dios está tratando con nuestros corazones. En alguna parte de nuestro caminar cristiano, ya también hemos sido vituperados, criticados. Las personas que nos llamaban antes a alguna reunión, pues ya no nos llaman, porque ya no decimos groserías, porque ya no nos gustan los chistes de doble sentido o colorados, porque no nos gusta estar en las reuniones donde todos están tomando y después se sale todo de control y empiezan a gritar y empiezan a ofenderse uno contra otro. Nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros ya no participamos de esas cosas. Buenas noches, Berta, ¿cómo estás? Janet, bienvenida, hermanita amada. Ya no participamos de esas cosas. Entonces, también de alguna manera nos persiguen en el sentido de que nos critican, nos juzgan, porque ya no somos como el mundo es. Marcelita amada, ¿cómo estás? Bienvenida, hermanita. Entonces, el Señor Jesús, que es la palabra, revelándonos el Espíritu Santo, también nos exhorta y nos anima a que caminemos en pureza en esta vida, ¿sí? Y también nos habla sobre la venida del Señor Jesucristo. Nos enfoca en las cosas que son eternas y no en las cosas que perecen, sino en las que la vida eterna permanece. Cada uno de nosotros está tratando, no lo hemos logrado,
pero allá vamos. Nos esforzamos día con día, tratamos de hacer, de vivir la palabra que Dios nos está revelando, ¿sí? Para hacerle agradable a Dios, para hacerle agradable a Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22, dice la Escritura: absteneos de toda especie de mal. ¿Sí? El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero vive bajo muchas maneras de vivir conforme a la carne. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Ya no hay y no ha habido temor de Dios porque no lo conocen. Bendecimos el día que el Señor Jesucristo llegó a nuestra vida y tocó nuestro corazón. Y Dios nos reveló por su Espíritu Santo que el Señor nos estaba llamando a ser hijos de Dios. Bendecimos ese día que nacimos de nuevo. Bendecimos el día que recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque ese día, a partir de ese día, entramos en una vida nueva. Exacto, como dice Marcela, el mundo todo lo ve normal. Todas las cosas que son tinieblas, las ven normal. Todas las cosas que son abominables ante los ojos de Dios, lo ven normal y quieren que nosotros vivamos de esa manera. Pero Dios nos llama a vivir en santidad, a vivir en pureza, porque Dios es santo, Dios es puro, somos sus hijos, somos su familia y Dios nos va transformando poco a poco hasta que todos lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo, a un varón perfecto. Amén. Vamos hacia allá, hermanos. No desmayemos, sigamos adelante, dejemos atrás lo que quedó atrás y sigamos adelante al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Escritura dice: absténgase de toda especie de mal. ¿Sí? Nosotros los creyentes, los que creemos que el Señor Jesucristo es el Señor, que Dios lo envió al mundo a pagar el precio de nuestro pecado. Él fue a la cruz por amor a nosotros. Él era inocente, tú y yo éramos culpables, y Él fue a la cruz y desde ahí pagó el precio de nuestros pecados, sufrió nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Hay más de 400 testigos que vieron eso. Y Él regresó a la diestra del Padre. Entonces nos dejó hermosas y grandísimas promesas para que las vivamos. Vivamos un estilo de vida diferente. Porque las personas nos juzgan, nos critican, porque su propia vida es manifestada con tu obediencia. Tú obedeces a Dios, no dices groserías, te esfuerzas por ser obediente y agradar a Dios. Ellos, al ver que tú lo haces, ellos se incomodan porque tú eres diferente. Y si eres diferente, porque eres hijo de Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios vivo y verdadero. De ese tú eres hijo. Alabado sea el Señor. Entonces, Dios es el que nos santifica. Santificar también significa que nos purifica, que nos limpia. Su santificación trae a todos nosotros paz. Paz. Cuando somos santificados o purificados, desde nuestro interior, tenemos paz para con Dios y con los hombres, en todos los aspectos. ¿Sí? Efesios capítulo 5, versículo 8. Vamos para allá, por favor. Efesios, el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 8. Dice la Escritura. Dice Dios, ¿sí? Yo solamente estoy leyendo lo que dice la Escritura
Y el dulce y precioso Espíritu Santo nos enseña y nos lleva a toda verdad. Sí, sí, Dios nos escogió. Nosotros no le escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Efesios 5:8 dice la Escritura, dice Dios, porque en otro tiempo erais tinieblas. Tú y yo éramos tinieblas, lo mismo que los demás, que los del mundo, pero nosotros éramos. Mas ahora, hoy, sois luz en el Señor Jesús. Andad entonces, andad como hijos de luz. Antes éramos hijos de las tinieblas, andábamos en tinieblas. ¿Y quién es el que anda en tinieblas? Satanás. Éramos nosotros como hijos de Satanás en las tinieblas. A lo bueno le llamábamos malo y a lo malo le llamábamos bueno. Pero Dios, que es tan bueno y rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos está revelando las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Por eso dice Dios, inclina tu oído a mis razones. No se aparte mi palabra de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Las palabras de Dios son vida. El mundo vive en muerte, ¿sí? El mundo vive en muerte. Y dice Dios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor Jesús. ¿Somos hijos de Dios? Caminemos como hijos de Dios. Porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros, al vivir la palabra de Dios, estamos agradando a Dios. Medita en esto. Hola Angelita, ¿cómo estás, amada hermanita? Medita en esto. ¿Qué podemos hacer para agradecerle a Dios tanta bondad? Vivir su palabra, creerle. Entonces somos agradables al Señor Jesús. Y dice aquí, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice Dios, no participes. Tú ya eres hijo de luz, tú ya eres hija de luz, ya no eres de las tinieblas. Entonces no participes de las obras de las tinieblas, sino más bien, dice Dios, repréndelas. No dejes que las tinieblas se vuelvan a acomodar en tu vida. No, dice Dios, más bien repréndelas. Amén, así dice Dios. Libro a los Hebreos, vamos por favor en tu Biblia. Libro a los Hebreos, capítulo 13. Aquí tengo mi Biblia, capítulo 13, versículo 20. Amén. Dios nos está exhortando por medio de su palabra a obedecerla. Así es, Georgette. Dice así, Hebreos 13, 20. Dice la palabra de Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, porque ya no tenemos crucifijos, porque ya no tenemos todo lo que teníamos antes, ¿sí? Porque ya no, porque el mismo Espíritu Santo de Dios nos ha revelado su palabra, la palabra de Dios. Y dice aquí, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. El Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, capaces en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Quién es el que nos hace aptos
para obedecer la palabra? Dios. ¿Sí? Él es el que nos hace aptos para obedecer la palabra. Haciendo Él en vosotros, es decir, haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Nosotros sin el Señor Jesucristo no podríamos hacer nada. Ahora lo podemos hacer porque tenemos una nueva naturaleza. Antes teníamos la naturaleza pecaminosa, ya no. Ahora tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Ahora nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos y extranjeros en este hermoso planeta que Dios creó, pero nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice en el versículo 21, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el Señor nos exhorta, nos anima a que vivamos una vida que le agrade a Él, continuando con nuestras obras de fe, nuestras obras de amor y constantes en la esperanza de la vida eterna. Esto es algo que va más allá, hermanos, de todo entendimiento, ¿sí? Dios nos exhorta. Miren, hay una escritura que en lo particular a mí vamos a decirlo así, me impresiona. Toda la palabra de Dios es impresionantemente hermosa, pero hay una que dice el Señor, dice que seremos conocidos por Él, seremos conocidos como fuimos conocidos. Entonces vamos a saber nosotros cómo nos veía Dios. Sabremos cómo fuimos conocidos. Entonces, Señor, ten misericordia de nosotros, porque lo estamos intentando. Allá vamos, tratando, nos esforzamos de ser obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser agradables delante de ti, Señor. A ser irreprensibles delante de Dios. Amén. Ser irreprensibles delante de Dios. Entonces, vamos a ver aquí lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Regresando a nuestro libro, 1 Tesalonicenses 5:23 dice así. Bueno, en el 22 leímos, absteneos de toda especie de mal. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, os purifique, os limpie, ¿sí? Palabras sinónimas, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo, sea guardado irreprensible, que no haya reproche, ¿sí? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios viene por una iglesia que somos nosotros, limpia y sin mancha. Nada que esté contaminado y que sea pecaminoso va a entrar en el reino de los cielos. El Señor Jesús viene por una iglesia limpia y sin mancha. Cuando nosotros llegamos a la familia de Dios, llegamos con muchas situaciones del mundo. Todos. ¿Por qué? Porque solamente uno descendió del cielo y se llama el Señor Jesús. Es el único en toda la eternidad, en todo el mundo, en todo el universo, que descendió del cielo. Todos los demás venimos
del planeta Tierra, del mundo, donde está todo pecaminoso, contaminado. Venimos de un mundo lleno de tinieblas, ¿sí? Donde la maldad va en aumento, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, ya no saben si es izquierda o es derecha. El mundo entero está bajo el maligno, pero tú y yo fuimos comprados por precio, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, mi hermano, buenas noches. Fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y cuando el Señor Jesús nos compró con todas las impurezas, contaminaciones y todos nuestros modos mundanos, porque nos ama. Pero no nos va a dejar así, porque Él es un Dios bueno. Él nos va a purificar por el lavamiento de la palabra de Dios. Él nos va a santificar, nos va a lavar, nos va a purificar, nos va a preparar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué creen? El Señor Jesucristo va a regresar. Ya vino al mundo, ¿sí? Y fue a la cruz y resucitó de entre los muertos. Y la próxima vez que venga, vendrá sin relación con el pecado y viene por su iglesia, pura y sin mancha. Entonces, todavía en nosotros hay algunas, hola Katy, un abrazo, todavía en nosotros hay tinieblas, todavía. La palabra de Dios nos sigue siendo revelada, nos sigue siendo enseñada. La palabra de Dios es como jabón, ¿sí? Y nos limpia y nos purifica. Y Dios, como somos sus hijos, entonces Él viene por nosotros, por una iglesia limpia y sin mancha. En el cielo no va a entrar nada sucio ni pecaminoso. Entonces estamos viviendo un tiempo de entrenamiento. Y el apóstol Pablo dice, ¿sí? Exhortando a la iglesia de Tesalónica, exhortándonos a nosotros, que seamos hallados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora ya sabemos que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. 3 en 1. El espíritu es el soplo de vida que Dios nos dio cuando nacimos en la carne, ¿sí? El primer hombre llamado Adán, Dios lo formó del polvo de la tierra, ¿sí? Hizo un varón y sopló en su nariz aliento de vida. Y entró el espíritu en ese hombre, el alma entró en ese hombre, y entonces el hombre fue un ser viviente. Tú y yo estamos vivos. ¿Y qué es lo que nos da vida? El espíritu es lo que da vida. Vivimos porque tenemos espíritu. Ese espíritu es el aliento de vida de Dios. Nos fue dado por Dios. Tenemos un alma, que es donde está nuestro verdadero yo. Donde están los pensamientos, ahí está el alma. Y vivimos adentro, el espíritu y el alma viven adentro de un cuerpo físico. Nosotros no vemos nuestro espíritu y no vemos nuestra alma porque son invisibles, no se ven. Tienen vida eterna. El espíritu y el alma tienen vida eterna. El espíritu nuevo que Dios nos dio es un espíritu renacido y tenemos vida porque estamos en el Señor, ¿sí? Recibimos un espíritu renacido, un espíritu nuevo. Separados de Dios estamos muertos espiritualmente. Cerca de Dios estamos vivos espiritualmente por el nuevo nacimiento al recibir al Señor Jesucristo. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, nacimos de nuevo. Cuando hiciste tu confesión creyendo con el corazón
que Jesús es el Señor, que fue a la cruz a morir por nuestros pecados, ¿sí? Cuando tú lo hiciste tu Señor y tu Salvador, entonces naciste de nuevo. Tu espíritu que estabas muerto espiritualmente, porque estabas alejado de la ciudadanía de Dios, pero Dios, que es tan bueno y rico en misericordia, por su gran amor con que nos ha amado, te compró por precio con la sangre preciosa de Cristo Jesús y te dio un espíritu nuevo, y en ese espíritu nuevo depositó, ¿a quién crees? Al precioso, dulce, y tierno y poderoso Espíritu Santo. Y Él es el que nos lleva a toda verdad. Él siempre nos lleva a toda verdad. Y vivimos dentro de un cuerpo físico que algún día va a regresar al polvo de la tierra, de donde fue tomado. Esta es la verdad, ¿sí? Y cuando venga nuevamente el Señor Jesucristo por los suyos, dice la Escritura que a los que hayamos creído en Él, a los que estemos dormidos en el paraíso, ¿sí?, nos va a dar un cuerpo glorificado como el de los ángeles. Así dice la Escritura. El pastor, él profundiza más en este tema, ¿sí? Y gracias a Dios que estamos conociendo la verdad, y la verdad nos está haciendo libres cada vez. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Santifique, purifique por completo. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el mundo estábamos bien contaminados. Nuestro espíritu estaba bien contaminado, creíamos en muchas cosas que nos habían enseñado bien intencionados nuestros padres, pero equivocados, pero bien intencionados, y a su vez nosotros enseñamos a nuestros hijos antes de conocer al Señor Jesús, bien intencionados, pero a veces estábamos bien equivocados, ¿sí? Entonces, el alma también tiene que ser purificada, como también el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y bueno, el espíritu humano, tenemos un espíritu humano, ¿sí?, como es nuestra parte más profunda de nuestro ser, por medio del cual estamos conscientes de Dios, y por medio de nuestro espíritu humano tenemos contacto con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, la única manera en que Dios se puede comunicar con nosotros en nuestro ser es a través de nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. Y las palabras de Dios son espíritu y son vida. Entonces, ¿a dónde llegan esas palabras? Llegan a nuestro espíritu. Las palabras de Dios llegan a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu transforma nuestra mente. Transforma nuestra mente, tiene que ser renovada por la palabra de Dios. Dios no nos va a dar un alma nueva. Nos dio un espíritu nuevo, pero no nos va a dar un alma nueva. El alma nosotros la tenemos que salvar por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Cada vez que somos obedientes a la palabra de Dios, Dios mismo nos está purificando y santificando. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, la sangre preciosa, pura, bendita, inocente, llena de amor, nos está purificando, la sangre preciosa de Cristo. Entonces, ser obedientes a la palabra de Dios trae muchas bendiciones. Ser desobedientes o rebeldes a la palabra de Dios, ¿qué crees? No nos trae bendiciones, aunque Dios nos ama. Dios nos ama, seamos buenos o seamos no buenos. Pero nosotros nos perdemos de las bendiciones de Dios, porque las bendiciones de Dios son condicionadas a la obediencia a su palabra. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es justo. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. Primera de Corintios capítulo 10, vamos por favor a Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20.
10, 20. Primera de Corintios 10, 20. Vamos a ver cómo se puede contaminar el espíritu humano, ¿sí? Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Vamos a hablar un poco acerca del espíritu, ¿sí? Entonces, el espíritu humano es la parte de nuestro ser con la cual tenemos comunión con Dios, porque Dios es espíritu. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20. Dice la escritura así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y dice la palabra, dice Dios, hola hijita, ¿cómo estás? Buenas noches. Y dice Dios, y no quiero, Dios dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Los demonios son tinieblas y somos ahora hijos de luz. Entonces participemos como hijos de luz, de la luz de Dios. Somos hijos de luz. Y Dios dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Sin el nuevo nacimiento no podemos entender esta palabra, porque la palabra de Dios se discierne por medio de nuestro espíritu nacido de nuevo. Si nosotros leemos estas escrituras sin haber nacido de nuevo, no lo vamos a entender y además no lo vamos a recibir. Pero cuando tú eres hijo de Dios, así tengas un día, unas horas de haber nacido de nuevo, entonces el mismo Espíritu Santo, en su amor y en su gracia, te va revelando la verdad de las cosas para que tú tengas una vida bendecida, seas agradable a Dios y Dios te bendiga mucho más y te revele los misterios de su reino. Amén. Y dice nuevamente, versículo 20. Me gustaría, bueno, gracias Señor te damos en el nombre de Jesús. Vamos desde al versículo 18 para poder comprender el contexto. Primera de Corintios 10, 18. Dice así: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿De cuáles sacrificios? De los sacrificios a los ídolos. Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor Jesús y la copa de los demonios. ¿Ustedes creen que haya compañerismo entre el Señor Jesús, que es Dios, y los demonios? No, el Señor Jesús es luz y los demonios son tinieblas. No hay compañerismo entre ellos. No podéis beber la copa del Señor Jesús y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor. Ahorita nosotros mismos estamos participando de la mesa del Señor, porque la palabra de Dios es pan y es alimento para todo nuestro cuerpo. La Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, pan físico, una concha, un cuernito, un bolillo, una telera, ¿sí? No solo de ese pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice la Escritura también que el Señor Jesús es el pan que descendió del cielo. Entonces nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios, ¿sí? Pues el pan que descendió del cielo. Él es la palabra, Él es el pan. La palabra de Dios es alimento para todo nuestro cuerpo. Versículo 21 dice así: no podéis beber la copa del Señor Jesús y la copa de los demonios.
No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es como un día comemos de la palabra de Dios y otro día vamos y participamos de la mesa de los demonios. Entonces somos de doble ánimo, o somos de un lado o somos del otro. Y el Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Satanás, que son los demonios, ellos vienen a matar, a robar y a destruir. Dice Dios, pongo delante de ti los cielos y la tierra. Escoge pues, dice, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así lo dice la Escritura, así lo dice Dios. Dios nos da un libre albedrío. Nos pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dice, escoge. ¿Quieres la bendición? ¿Quieres la vida? Eso es luz. Y eso se refiere al Señor Jesús. ¿Quieres la muerte? ¿Quieres la maldición? Escoge a los demonios. Ellos vienen a matar, a robar y a destruir. Pero para eso vino el Señor Jesucristo a deshacer las obras del diablo. Entonces, dice la Escritura también, versículo 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? Dios nos ama y nos cela para Él con un celo santo, con un celo de protección, con un celo de amor para Él, porque no quiere que nos vaya mal. No quiere que nos vaya mal. Versículo 23, todo me es lícito, tú puedes escoger, ¿sí? Pero no todo conviene. No todo te conviene. ¿Te conviene ser compadre del diablo? ¿Te conviene sentar en tu sala a Satanás que viene a matar, a robar y a destruir? No, no nos conviene. Entonces, tenemos que ser sabios y saber escoger entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces, nuestro espíritu se contamina, ¿sí? Se comete adulterio espiritual cuando después de haber recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos simpatizando con los ídolos. Eso es adulterio espiritual, ¿sí? Y Dios no quiere eso por nuestro bien, por nuestro bien. Primera de Corintios 6:17 dice así, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y el Señor es santo, santo, santo. Entonces Dios nos está exhortando a que seamos santos y sin mancha, irreprensibles, preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan 4:24. Qué importante es que todo lo veamos a la luz de la palabra, ¿sí? Porque algunos hermanos ya conocen estas escrituras, pero ¿qué creen? Vienen otros hermanos que están escuchando por primera vez estas citas. Vienen otros hermanos que tienen hambre de la palabra de Dios y quieren saber cómo alguna vez todo esto que te fue revelado, ¿sí? Hay hermanos que quieren verlo en la palabra de Dios. Y mira, Juan 4:24 dice así, Dios es espíritu. ¿A Dios no lo puedes ver? Yo no puedo ver a Dios. Tú no puedes ver a Dios. Lo veremos alguna vez cara a cara, pero no ahora. Dios es espíritu y los que le adoran, los que le obedecen, en espíritu y verdad, es necesario que adoren. Adorar en la palabra de Dios es un sinónimo de obediencia. Tú estás adorando a Dios cuando lo estás obedeciendo, porque estás creyendo en Él. Estás creyendo en Él. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien.
Entonces, el alma, al espíritu no lo puedes ver. El alma no la puedes ver. El alma no puede morir. No muere. El alma no muere. El alma es nuestro yo verdadero. ¿Sí? Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Dice así, hablando del alma. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Habrá un hombre que pueda dar una recompensa por su alma? Vende su casa, su coche, su yate y lo da en recompensa o en pago por el rescate de su alma. No, no puede. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El alma no puede morir. El alma necesitamos rescatarla. ¿Cómo rescato mi alma? ¿Cómo rescatas tu alma? Por medio de la obediencia a Dios. Lucas 9:25. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 25. 9:25. También lo dice aquí. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Sí? El alma son nuestros pensamientos, nuestras emociones, y el alma tiene que ser renovada por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Amén. El alma tiene que ser renovada por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Vamos a hablar la próxima clase más acerca de el alma. Aleluya. El alma es un intermediario entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Por medio del alma somos conscientes de nosotros mismos y tenemos nuestra propia personalidad. Tu alma son tus pensamientos. Lo que piensa el hombre tal es, ¿sí? Y el alma y los pensamientos no se pueden ver. Hay que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Nuestra alma es renovada, cambiada, pero también el alma puede ser contaminada con muchas cosas. Todo lo que vemos puede contaminar nuestra alma. También nuestras palabras pueden contaminar nuestra alma, porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Qué hay en nuestra alma? ¿Qué hay en nuestro corazón? Lo que le hemos metido al corazón. Las palabras contaminan el alma. Las palabras, podemos saber lo que hay en nuestra alma por lo que hablamos. Tenemos que cuidar lo que hablamos, lo que oímos, porque eso lo metemos en nuestro corazón y eso contamina nuestra alma. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Eso lo vamos a ver el día de mañana. El tiempo se nos ha terminado, pero vamos a continuar con este tema que es muy interesante, ¿sí? Algunos de nosotros ya lo hemos escuchado algunas veces, pero hay que recordar. Pero hay otros hermanitos amados que vienen y para ellos es primera mención, y le damos las gracias a Dios por esa hambre que tienen de la palabra, ¿sí? Y que nosotros como hermanitos mayores que ya hemos escuchado esto, tenemos que seguir nuevamente recordando estas escrituras, sabiendo que siempre es para nuestro bien. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra eres tú mismo, Señor, expresándote, manifestándote a nosotros.
Te damos las gracias, Señor. Vienes por una iglesia pura y sin mancha. Vienes por nosotros, Señor, y esperas que nosotros seamos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo para la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser irreprensibles delante de ti. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. La obra que empezaste en nosotros sabemos que la terminarás hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, tu palabra. La recibimos con mansedumbre en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tu palabra eres tú mismo, Señor, y estamos atentos a tu palabra, Señor, para vivirla, Señor, y ser oidores y hacedores de ella. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. En 10 minutitos está el pastor aquí con nosotros para la siguiente clase. Que Dios les bendiga grandemente. Les mandamos un fuerte y cariñoso abrazo a todos. Bendiciones, bendiciones. Muy, muy buenas noches.